descubrir una palabra que el Espíritu Santo está interesado en que trabajemos en nuestro corazón. Y en la medida en que vayamos desenvolviendo el tema, vamos a ir descubriéndola. Los que no tengan Biblia en su mano, por favor, aquí hay Biblias. ¿Quiénes están necesitando Biblias? ¿Luis tiene Biblia? Yo Federico tengo. Armado, ok. ¿Algunos los veo sin pistola? ¿Están necesitando pistola? Ok. Si uno observa el ambiente, observa el tipo de gente que está cerca nuestro, en el trabajo, en el ministerio, en los lugares donde estudiamos, no tanto en el ministerio, pero uno encuentra tres tipos de personas, para que apunten allí, tres tipos de personas. El primer tipo de personas son los talentosos fracasados. Ese es el primer tipo de personas que uno encuentra muy común. Gente con mucho talento, pero fracasados. El segundo tipo de gente que encuentra uno por ahí fácilmente son, para que apunten, algunos no tienen mi Biblia en la mano, pero bueno, genios soñadores. ¿Quiénes son los genios soñadores? Son esos que cuando hablan de proyectos y de cosas, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y vamos a, pero se la pasan de sueño en sueño y terminan en una sola pesadilla. Son genios, pero soñadores. Primero, ¿cuál era? Gente talentosa, pero no le dan a nada. Segundo, genios soñadores. Y en tercer lugar encuentra uno muy común, no mira a su lado derecho ni a su lado izquierdo, por favor, o sea, no es para nosotros. Vagos educados. Por eso le dije que no mirara a la derecha ni a la izquierda. Mírenme a mí, mírenme a mí, mírenme a mí. ¿Quiénes son los vagos educados? Gente que ha recibido educación, ha estudiado, pero trabaja más un gorgojo hueco en un riel. No consiguen concretar cosas en la vida. ¿Cuál es el común denominador de estos tres grupos? Y quiero que usted, en el nombre del Señor, sea valiente y sea maduro para decir: ¿en qué me puedo identificar yo en estos tres grupos? Porque lo que yo quiero pedirle a usted en esta noche es que evalúe, porque si esto anda en el ambiente, lo más probable es que algunas de estas cosas están impregnadas en nuestra vida y podemos ser parte de esta realidad. ¿Cuál es el primer grupo? Talentosos fracasados. Y no se sienta mal que usted y yo podamos ser en un momento dado personas con talento, pero no hemos conseguido llegar al objetivo. No se sienta mal por ser un genio soñador, y no se sienta mal por ser un vago educado. Ya tiene la mitad. ¿Qué es lo bueno del primer grupo? Que tiene talento. ¿Qué es lo bueno del segundo grupo? Usted es un genio. ¿Y qué es lo bueno del tercer grupo? Usted está educado. Entonces le falta algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a tratar de descubrir esta noche, ¿ok? La razón de esta realidad es porque falta un ingrediente, que es lo que hoy queremos descubrir. Hay una historia muy interesante de un guía en el Everest. Saben que el Everest es uno de los montes, o es el más alto. Entonces alguien llegó donde este hombre, este guía del Everest, le preguntó y le dijo: ¿qué me podría usted decir como algo importante, enseñanza importante, por ser usted guía aquí en este Everest, que es el monte más alto del mundo? Entonces él dijo: la mayoría
de los que vienen aquí se pierden. Apunten. La mayoría de los que vienen aquí se pierden. Eso dijo el guía. Quiero que lo vaya haciendo la analogía con la realidad que usted y yo podemos estar viviendo, de estar viviendo una vida y estar perdidos. Aunque haya talento, aunque haya genialidad, aunque haya educación, pero estamos refundidos. Y entonces este entrevistador, este hombre le dijo, a ver, ¿por qué se pierden? Y entonces empezó a darle respuestas. Dijo, seguramente no tenían un plan para el viaje. El guía dijo, no. Después dijo, lo más seguro es que no tenían brújula. Dijo, tampoco. Dijo, claro, no tuvieron experiencia. No. Bueno, debe ser que no conocían el terreno. Tampoco. Fue que tuvieron mal tiempo. Dijo, no, eso tampoco. Por último dijo, se enfermaron. Dijo, no. Entonces ya el hombre rendido dijo, bueno, pero entonces, ¿cómo es la cosa? Púntenlo en su corazón. La respuesta del hombre fue, no avanzaron lo suficiente. Para llegar al Everest hay que caminar X metros o millas por día. No caminaron, no avanzaron lo suficiente. Y a cambio de eso, pararon y se pusieron a dar vueltas. Se lo repito, para que esta ilustración nos deje ver cuál es quizás el problema de por qué usted y yo no hemos llegado a concretar cosas en nuestra vida. Se nos ha pasado la vida, hicimos una profesión, no concretamos nada en lo económico, no concretamos en realización profesional, el proyecto familiar se nos va entre las manos, lo ministerial, razón de vivir, propósito, a pesar de ser talentosos, a pesar de ser algunos genios y educados. Y entonces este hombre nos da una enseñanza muy linda. Él dijo, no avanzaron lo suficiente. Para llegar al Everest es una carrera de resistencia, es un caminar de resistencia. Usted no puede decir, voy a estar un año en el Everest y algún día voy a llegar. Usted no puede, usted tiene un tiempo determinado para poder llegar al Everest por la altura. Usted necesita un tiempo específico, límite. No, tengo un año, yo ahí llegaré algún día. En 5 años yo subo al Everest. No, no es así. Y quiero que piense que la vida es lo mismo. Caminan menos, ponle cuidado. Después, ¿qué hacen? Se ponen a dar vueltas, o sea, pierden de vista ¿qué? El objetivo, no cumplen lo que hay que avanzar cada día. Y dice, se confunden y se pierden. Apunten esas palabras claves para que usted, por el Espíritu Santo, de manera humilde hoy pueda decirle al Espíritu de Dios, Señor, ¿no será que esa es la historia de mi vida? No pasa nada con mi vida. Quizás usted está engolosinado con cosas que está perdiendo el tiempo. Quiero darle algunos ejemplos. Noé, hace una semana que dijimos, ¿cuántos años Noé duró enfocado en un proyecto llamado el arca? 100 años. ¿Por qué Noé tuvo la capacidad de estar 100 años enfocado en medio de burla, en medio de oposición, construyendo un arca como si estuviera en el estado de Nebraska, donde no había agua por ningún lado? ¿Cómo se mantuvo 100 años? Vamos a descubrir la palabrita, ¿cuál será?
Abraham, para que usted apunte y tenga en cuenta, duró 25 años para que llegara su hijo. Y él tuvo que estar 25 años enfocado en la fe para poder recibir un hijo. Jacob trabajó 14 años gratis por una mujer, por su esposa. 14 años gratis. Quiero ver esa fe. Por una mujer. Se mantuvo enfocado. José, el hijo de Jacob, más de 25 años. Fue vendido como esclavo 2 veces siendo un niño de 17 años. Perdió a su madre, perdió su casa, perdió todo. Fue vendido como esclavo. Se mantuvo más de 25 años enfocado haciendo la voluntad de Dios. Ejerció santidad en su vida. Es de los pocos hombres, excepto Jesús, que no es solo hombre, sino que Jesús es Dios hombre. Pero se dice que José es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Usted lee la historia de José y en la historia de José nunca hubo pecado. Se mantuvo en la santidad. Moisés duró ¿cuánto tiempo en el desierto con el pueblo de Israel? 40 años. Y ahorita vamos a ver un poquito esa historia porque es bien interesante. 40 años enfocado ¿en qué? En la tierra prometida. David, después de que fue ungido por Samuel para ser rey, ¿cuántos años duró para ser rey? 7 años. Nehemías, ¿cuánto tiempo duró Nehemías reconstruyendo el templo? ¿Quién se acuerda? 20 años. Isaías, ¿cuántos años duró en su ministerio ministrando al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, sordo y necio de corazón, nunca le caminaron a Isaías? ¿Cuántos años duró el ministerio de Isaías? 50. ¿Algunos de estos casos fueron meses? ¿O días? Siéntense, por favor, es que me angustia verlos de pie. Piensen esto. Lucas 13:33. Vamos un instante a la Biblia. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 33. El mismo Señor Jesucristo dice lo siguiente. Sin embargo, está hablando Jesús, dice, sin embargo, ¿qué dice? Es necesario que hoy, ¿y qué más? Y mañana, ¿y qué más? Y pasado mañana, vuelvo a repetirlo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino. Piensen esto. Jesús duró 33 años de su vida terrenal. Les recuerdo que Jesús es eterno, que Jesús no tiene ni principio ni fin, pero Jesús tomó forma humana para venir a la tierra, para salvar la humanidad, para salvarlo a usted y salvarme a mí. Y Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, duró 33 años enfocado en un objetivo: subir a la cruz del Calvario. Y aquí Él está declarando que es necesario que hoy, mañana y pasado mañana hay que hacer lo que hay que hacer. Piensen esto.
¿Cuándo fue prometido el Mesías? En Génesis. Desde Génesis hasta cuando Jesús nació, ¿cuántos años fueron? 4.000 años. Dios Papá duró 4.000 años enfocado en un objetivo. ¿Cuál? La salvación del ser humano a través de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo duró enfocado Papá Dios? 4.000 años. 4.000 años. Y de ese momento hasta ahora, ¿cuánto tiempo lleva enfocado? 2.000. Lleva 2.000 más. Luego ya la cosa va en 6.000. Juan 5:17, por favor. Subrayen esos versículos claves. Dieguito. La suya, papá. Ahí tienen. Listo, ok. Juan 5, ¿qué? 17. Juan 5:17. Mire lo que dice. La palabra de Dios. Mi papá hasta ahora ¿qué? Mi papá hasta ahora trabaja. ¿Y yo qué? Y yo trabajo. Y está hablando Jesús. Y 2.000 años después, papá Dios sigue trabajando. Y Jesús sigue trabajando. El Espíritu Santo sigue trabajando. Pero ¿quién es el que no anda enfocado? Ahí está el Señor insistiendo. ¿Cuál es el común denominador de todos estos ejemplos que acabamos de ver? ¿Qué palabra usted piensa que tuvieron estos hombres? Perseverancia. Punta la palabra. Perseverancia. Esa historia que le acabo de contar de Everest, quiero animarle a que vaya al Salmo 107, por favor. Versículo 4, Salmo 107. Porque esa historia ya está dicha en la Biblia. Salmo 107, versículo 4. Hablando de Israel, piensen esto. ¿Cuánto era el plan del Señor con el pueblo de Israel? 40 días. Piense por un instante. El proyecto del Señor eran 40 días. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Cuánto tiempo duraron en el desierto? 40 años. O sea, que por un día de trabajo de Dios en el corazón de ellos, en el plan de Dios, Él quería trabajar y tenía y sabía que ellos podían recibir la formación y la implementación de cada día para llegar a los 40 y llegar a la tierra prometida. El pueblo de Israel decidió decir: lo que puedo aprender en un día, yo decido aprenderlo en un año. O sea, mírenlo de esta forma. Si el año tiene 365 días, digamos tipo calendario, ¿qué pasó con esos 364 días? ¿Qué fueron? Perdidos. Absolutamente perdidos. Y quiero que usted le pida al Espíritu Santo para decirle: Dios, ¿será la misma historia que está pasando conmigo? Lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿será que me puede estar pasando a mí? Dice el versículo 4 del Salmo 107: anduvieron perdidos. Subraya la palabra, perdidos. ¿Cuál fue el ejemplo de la historia del guía? ¿Por qué se perdieron? Porque no avanzaron cada día lo que tenían que avanzar. Y usted y yo lo tenemos que aplicar en nuestra propia vida espiritual, en nuestro matrimonio. Usted debe avanzar
cada día lo que Dios ha establecido que avance en su matrimonio, en su empresa, en su trabajo, en su ministerio, en su relación con Dios, en su relación con sus hijos. Pero si no avanzamos y nos ponemos ¿a qué? A dar vueltas, ¿qué sucede? Anduvieron perdidos en el desierto por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en él. ¿Cómo anda hoy la juventud? ¿Y cómo andan los papás? Peor. Porque claro, para nosotros los adultos es muy fácil hablar de la juventud y nos olvidamos rapidito que también tuvimos 15 años. Y decimos, ay, es que estos hijos que yo tengo, estos jóvenes, es que hay que ver cómo es que es ahora. Sí, pero ¿y usted cuando tenía esa edad y la edad que usted tiene hoy? Ya somos adultos, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo, perdidos. ¿Dando qué? Vueltas. Para aquellos que llevan ya tiempo en el Senti, sea muy sincero con el Espíritu Santo. ¿No será que usted lleva los 40 años dando vueltas? Y da vueltas, y da vueltas, y da vueltas. Bien. Pregunto, cada persona, hay personas que perseveran y hay otras que no perseveran. ¿Será eso cierto? Sí, ¿cierto? Unas perseveran y otras no, ¿cierto? Eso es lo más grande mentira. Todo el mundo está perseverando en algo. Algunos están perseverando en dar vueltas. Están perseverando en ver televisión. Están perseverando en dejar pasar la vida. Ahí estoy viviendo de mi papito. Ahí mi papito me da comida. Mi mamita me hace la comidita, me hace todo. No ha aprendido, por ejemplo, vergüenza ya me está dando. Ya pronto voy a empezar. 55 años tengo y no sé cocinar. Les digo, me está dando ya vergüenza. ¿Saben por qué? Porque si usted dice esto en Colombia, los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Y las mujeres son las sirvientas del varón. Con todo respeto para nosotros los colombianos. Pero cuando usted va a la Argentina, allá es otra historia. Y cuando usted viene a este país, capítulo 2 diferente. Y claro, para usted y para mí ya no es problema cocinar, trapear, sacar la basura, lavar los baños. Aunque algunos varones quiero verlos. ¿Estamos? Pero a mí me da vergüenza decir que yo no aprendí a cocinar. ¿Por qué no aprendí a cocinar? Porque yo puedo culpar a mamá. Claro, y ya que como mi mamá se murió, más la puedo culpar. Ya no tiene cómo defenderse. Porque yo estuve en ese momento en el que yo debería haber aprendido a cocinar. Yo estuve perseverando ¿en qué? Jugando fútbol. ¿Y mamá en qué andaba perseverando? Pobrecito mi niño, él no puede cocinar. Cuando a los 15 años me conseguí un trabajo y era lavar carros, claro, usted lava carros aquí en Estados Unidos y usted es de caché. Y ese negocito da plata, y si no pregúntele a Diego. Pero en Colombia, cuando usted dice que usted que trabaja, no hermano, yo aquí lavo carros. Entonces, ¿cuál es la posición allá en Colombia? En Colombia es la clase alta, la alta media, la alta baja, la media alta, la media media, la media baja, la baja alta, la baja media, la baja baja, y el que lava carros. ¿Es algo así, sí o no? Resulta
que yo me conseguí mi trabajito lavando carros para irme a beber trago con mis amigos y para ir a llevar viejas a discotecas. Y entonces mamá salió así, hablando a papá, mi amor, hay que hablar con el niño. El niño, ¿no? El niño en las discotecas, ¿no? Ella todavía me veía como niño. ¿Cómo es posible que el niño esté lavando carros? Gracias a Dios, papá me agarró y me dijo, hágale, mijito, porque yo plata para su rumba no tengo. ¿Usted quiere rumbear con viejas? Levántese la plata. Y yo les he contado a ustedes las historias. Mercury 50, 35 galones. Abría uno el switch y no había prendido el carro y ya se iba un primer galón. Hacía gárgaras. Y él siempre me prestó el carro con el tanque lleno. Me decía, tome, pero ya sabe cómo me lo devuelve, tanque lleno. Me lo entregaba tanque lleno, me tenía que devolverle tanque lleno. Entonces con los amigos llegaban, uy, Pinzón tiene carro, sí papito, la cuota hermano. Y yo ya sabía que teníamos plata para ir 10 kilómetros, porque no levantábamos más sino para andar 10 kilómetros en esa tostadora que eso consumía como loco. Y eso a mí me hizo ¿qué? Responsable. ¿En qué estuve perseverando yo? ¿Por qué yo ahora no sé cocinar? ¿Por qué usted, si llegó a este país y no sabía cocinar, hoy cocina? ¿Qué hizo? Un día cambió y perseveró en aprender a cocinar, lo que yo no he hecho. ¿Por qué usted y yo no hablamos inglés? El viernes me tomaron la sangre. Entonces vino una señora, hija de rusa, judía. Y entonces llega y me dice, bueno, la famosa pregunta, ¿no? Sacando sangre, pues. ¿De dónde eres? Yo, Colombia. Sacando pecho. Entonces llega y dice, usted habla inglés, ¿no? Ella hablándome en inglés. Yo, yes. Of course. Of course. Y entonces ella se reía como diciendo, ¿sabe lo que me dice? Me dice, le recuerdo que usted está viviendo en los Estados Unidos. Dale cuidado. Y me la tiró así. ¡Pum! Me dio piedra después. Entonces yo después volví a decir, of course. Bueno. Miren cómo es el corazón de uno. Saqué una disculpa. Le dije, es que el problema, y yo hablando en inglés, oiga, ponle cuidado. Claro, ahorita no lo quiero hacer para que ustedes me entiendan. Ay, Virgen del Carmen. Le digo yo, lo que pasa es que en la iglesia yo trabajo, somos pastores, y en la iglesia yo trabajo only Spanish. Todo el mundo habla en español. ¿Se da cuenta? Entonces yo puse a pensar y dije, no, Señor, si yo no hablo inglés bien todavía, es porque no he perseverado lo suficiente. O sea, cada día no estudié ¿qué? El inglés suficiente. Ah, claro, usted trabaja en inglés, tiene mayor oportunidad, está bien, pero eso no es la disculpa. Después le conté que yo había estado en Brasil y llega y me pregunta, ¿y usted habla portugués? Y yo le dije, ¿y vos qué acredita? ¿Me entiende? Entonces yo quiero que usted entienda que usted en este momento en que está perseverando posiblemente, en el desorden. Usted y yo podemos estar perseverando en la necedad, en la autosuficiencia, en la indiferencia. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Capítulo 2. ¿Cuál es la palabra que estamos descubriendo hoy? Perseverancia. 2 de Tesalonicenses. No, Tesalonicenses. Perseveren en la paciencia con su líder. Le estoy dando mucha vuelta. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Estos versículos son claves. Versículo 15. Capítulo 2,
versículo 15. Por cuanto. Pablo dice, por cuanto, así que hermanos, ¿qué dice? Estás firme. Subraya por favor esa primera palabra, estar firmes. Subraye retener doctrina. En el versículo 17, subraye conforte y subraye confirme. ¿Lo están haciendo? Raye la Biblia, eso es bueno rayar la Biblia. Los que tienen Biblia en el teléfono no sé cómo harán. Escuchen, estar firmes. ¿Qué significa estar firmes? ¿Qué es ponerse firme? Ponerse firme significa mantenerse, perseverar, cumplir, hacer lo pactado, ser fiel a lo que creo. Eso es lo que el apóstol le está diciendo a la gente de la iglesia de Tesalónica. Estén firmes. Y después dice, retengan la doctrina. ¿Qué significa retener la doctrina? Significa perseverar en aprender lo que la Biblia dice. O sea, perseverar en los devocionales al menos martes y jueves. Los martes y jueves, la mayoría de ustedes a las 5:30 de la mañana, ¿qué están haciendo? Perseverando en dormir. Algunos están trabajando, ojo. Algunos están trabajando y ese es su horario de trabajo, está bien, gloria a Dios. ¿O será que la mayoría están a esa hora trabajando? Porque si están trabajando desde las 6 de la mañana, gloria a Dios. Entonces perseveren con los diezmitos. Ahí se ve la bendición. ¿Ok? Pero la mayoría estamos perseverando. ¿Qué estamos haciendo a esa hora? Durmiendo. Piensen. Perseverar, el retener la doctrina es perseverar en el devocional, persevere en su CF1. ¿Qué ha tenido usted que hacer en el CF1? Tiene que perseverar. CF1 de 6 meses. Ay, líder, CF1 de 6 meses. No, no existe. Usted debe perseverar en la pastoral, en venir a las reuniones de los sábados para ser, ¿qué dice allí? Que usted pueda retener la doctrina sana. ¿Cuáles son los resultados? Versículo 17. Usted será confortado, usted será sanado, usted será reanimado. ¿Y qué más? Y usted va a ser confirmado, asegurado, plantado en un buen lugar. ¿Cuesta trabajo perseverar en venir los sábados? ¿Cuesta trabajo perseverar en tener la pastoral? ¿Cuesta trabajo el CF1? ¿Cuesta el devocional? ¿Por qué usted no está viendo resultados? Piense bien en 2 de Tesalonicenses, capítulo 5, del 15 al 18. Mírenlo de esta manera. Vea como un árbol. Mírenlo de esta manera. El árbol, las raíces, ¿qué son? Retenga la enseñanza. Esa es la raíz. ¿Qué es el tallo? Manténgase firme. ¿Qué son las ramas? Sea fiel. Y en quinto lugar, o en cuarto lugar, ¿cuál es el fruto? Usted será confortado y confirmado. Vamos a ir a 2 de Reyes, capítulo 5, y vamos a ver un ejemplo. ¿De qué palabras que estamos viendo? Perseverancia. ¿Qué será lo que este hombre, 2 de Reyes, capítulo 5, tiene para enseñarnos? La mayoría de ustedes conocen esta historia. 2 de Reyes, capítulo 5. Versículo 1 dice: Naamán, un general de un ejército,
del rey de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre, subráyelo, ¿era qué? Valeroso en extremo. No era valeroso solamente, era un hombre valiente en extremo. Acuérdense, ¿cuál era el grupo de los tres que encontramos, los tres grupos al principio? Los talentosos fracasados, los genios soñadores y los vagos educados. Este era valeroso en extremo, pero también, ¿qué tenía? Estaba con lepra, estaba con necesidad. Y miren cómo va sucediendo. Un hombre valeroso allí. Versículo 2. Aparece una esclava judía, una empleada del servicio judía, que tiene visión, que ha perseverado en la doctrina, y le dice a la esposa de este general, le dice: señora, si el patrón va donde el hombre de Dios que hay allá en Israel, él lo sana. Y aunque ahí la Biblia no da más detalles, quiero asegurarle que seguramente esta esclava estuvo horas o minutos durante varios días dándole visión a su ama respecto de quién tenía respuesta para él la enfermedad de su patrón. Ojo, esclava judía. ¿Qué sucede en el versículo del 4 al 8? Dice en el 4 que Naamán fue donde su rey y ya le contó la historia al rey, y ya pidió el permiso, y fuera de eso pidió plata, pidió recursos, pidió cartas. ¿Se da dando cuenta cómo va corriendo la visión? Todo comenzó ¿por quién? Por una esclava que tenía claro lo que la Biblia enseña, que había perseverado en la Biblia. Aparece una necesidad, ella comunica y dice: vea, ahí está, Dios, en el caso nuestro, ahí está la teoterapia. Sabe manejar la teoterapia, sabe manejar los círculos de teoterapia, sabe comunicar, porque una cosa es que usted hable de religión, una cosa es que usted hable de Cristo religiosamente, y otra cosa es que usted y yo hablemos lenguaje teoterápico, muy distinto. Esta mujer habló un lenguaje que motivó a una esposa, motivó a un esposo y motivó a un rey. La pregunta es: ¿por qué un rey tuvo tiempo para atender este asunto? ¿Por qué un general de la época, que era el hombre segundo después del mando, tuvo tiempo para escuchar esto? Porque el lenguaje que escuchó fue un lenguaje especial, de calidad. Hoy la gente está necesitando lenguaje de calidad, no Biblia religiosa, sino teoterapia, respuesta a la vida de la persona. Versículo 11, comienzan los problemas. Resulta que este hombre hizo un viaje largo, invirtió dinero, invirtió tiempo, horas, mucho dinero, todo lo que llevó, más los criados, la comida de los caballos, bueno, toda una inversión. Y dice en el versículo 11, ahí está el problema, que él iba pensando en su cabeza y que iba diciendo: yo llego. Después sale el líder, después el tipo se pone de pie, después invoca a Dios, a renglón seguido levanta su mano, después el tipo me toca y yo quedo sano. ¿Cuál es el problema? Más que el esquema mental, ¿cuál era el problema? No era su manera necesariamente, aunque eso es parte del problema. Ese mismo problema lo tiene usted y lo tengo yo. ¿Cuál era lo que había en la mente de Naamán? Todo rápido, McDonald's espiritual, así.
En Argentina, yo aquí no lo he visto, no lo vi todavía, pero en Argentina uno llegaba a McDonald's y le decía a la pelada a uno: si en 2 minutos usted no tiene su pedido, le regalamos su pedido. Imagínense. Y uno oraba para que se demoraran. Aquí en Estados Unidos no he visto esa política, pero ¿cuál es la idea cuando usted va a comer a McDonald's? ¿O no? Usted va porque es así. ¿Cómo es que nosotros queremos que funcionen las cosas con Dios? Rapidito. Entonces el tipo dijo: yo llego, ahí mismo el tipo sale. No hago cola. No. Llegué yo. El tipo tiene que estar ahí. El líder me tiene que atender inmediatamente. Y después se levanta, se para, la invoca, hace una cosa. Viene y me toca y me sana. Ahí está el problema. Este era un hombre que estaba interesado en perseverar en su salud. Repito, ¿estaba interesado en perseverar en su salud? No. Porque si usted se da cuenta, usted puede decir: pero Manuel salió de su país, invirtió dinero, se fue en el viaje, fue hasta allá. Sí, pero al primer problema, ahí se quedó. No caminó lo suficiente. Miren el versículo 8, o el versículo 10. ¿Qué fue lo que hizo el líder? Le envió un mensajero. No salió el líder, le mandó un discípulo. Usted no es el director del distrito. No, el líder me pidió que viniera a hablar por... no. A mí tiene que ser el director. El líder me pastorea a mí, porque si no... Y entonces la instrucción, ¿cuál era? Vaya y métase 7 veces. ¿Cuál era el problema para Naamán cuando le dijeron 7 veces? Que no era rápido. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho el criado: vea, vaya y métase primera vez y listo? A lo mejor el tipo hubiera dicho: bueno, ¿dónde está el charco, hermano? ¿A dónde está? ¿Dónde me pongo el chinque? ¿No? ¿Te acuerdas del chinque? ¿Sí, el chinque? ¿Sí, el chinque? ¿Cuál fue el problema? Dice el versículo, léalo bien por favor, versículo 12, final, las últimas palabras del versículo 12. Juan Camilo, ¿lo está leyendo? ¿Qué dice? Naamán se devolvió. No caminó lo suficiente, se desanimó. ¿Y cómo se puso, Steven? No Steven, sino Naamán. ¿Cómo se puso? Enojado. Se puso piedro. ¿Por qué? Porque como nosotros queremos todo rápido. Piensen lo siguiente. Le ponen un ticket a usted y a mí. Y entonces uno empieza a hablar: uy, señor, que no me manden a la escuelita. Que no me manden a la escuelita. Yo voy donde el abogado del... No ticket, no escuelita. Buscamos la más fácil. Cristianos comprando lotería. Cristianos comprando lotería. Mejor oremos. Es antibíblico. ¿Por qué la gente juega lotería? Porque no quiere perseverar. Perseveran comprando lotería, pero no perseveran trabajando como dice la Biblia que hay que hacer. Póngale cuidado. Bachillerato 2 años. Bachillerato acelerado. Ese es el que yo necesito, hermano. Yo hago el bachillerato ahí en 2 años. Miren, venden un programa increíble. Aprenda inglés mientras duerme. ¿Sí o no? Si quiere el link, yo se lo mando. Pregunte cuánto cobra. Y la gente, qué rico, yo durmiendo y aprendiendo inglés, eso es lo que yo quiero. Dieta
día sin dejar de comer o comer bien. Sin hacer ejercicio. Sin ejercicio. Entonces las mujeres son genios para eso. Y en cambio los hombres peor. Porque estamos en una cultura donde estamos llenos de vagos educados, genios soñadores, ¿y qué más? Y talentosos fracasados. ¿Por qué? Porque no nos gusta perseverar. Y cuando nos matriculamos en las cosas de Dios, queremos todo ya. Mateo 7, por favor. Noviazgos rápidos. CF1 en 6 meses. El líder que me mande los discípulos. Ayuno, sí, de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Ayuno espectacular, porque es ayuno express. Vida cristiana express. Alabanza y adoración pequeñitas. Vigilias, 3 horas en una vigilia. Está muy largo. Mateo 7, versículo 7. ¿Por qué no suceden las cosas? A ver, ¿por qué no suceden las cosas? ¿Por qué no qué? Alguien podría decir, no, pero aquí dice en Mateo 7:7, es porque no pedimos. Es porque no perseveramos. Quiero que ponga una palabra, por favor, ahí en la Biblia, que cuando se estudia el griego, la manera como Jesús habló acá, lo que él quiso decir fue lo siguiente, versículo 7, no quiso decir pidan, sino lo que quiso decir es insistan y perseveren en pedir. Y cuando insisten y perseveran en pedir, ¿qué sucede? Sigan leyendo, sigan leyendo. Se les va a dar. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que insistir. Punto y coma. ¿Qué palabra viene ahí entonces? No. Insista en buscar. Y entonces el resultado ¿cuál es? Va a hallar. Punto y coma. Insista en qué? En llamar. Y entonces se le abrirá. ¿Está entendiendo el versículo? El problema es que nosotros lo leemos solo pedir, entonces agarramos a pedir de vez en cuando, pero no insistimos. Ahora, miren que ahí hay una relación tremenda. Cuando dice insiste en pedir, ¿a qué se está refiriendo cuando dice pedir? O sea, que usted tiene una necesidad y usted pide, ¿sí o no? ¿Qué es lo que pedimos? Usted y yo tenemos una necesidad, entonces ¿qué es lo que hacemos en el pedir? Que el Señor no lo dé, ya está todo mal. Yo le pregunto, usted está en su trabajo y de pronto lo invitan a ir a Jerusalén o lo invitan a un fin de semana a Orlando y usted está trabajando el fin de semana, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? No, usted no pide permiso. Antes de eso usted tiene que hacer otra cosa. Usted tiene que ir a pedir dirección, ¿o no? Ah, eso es lo que usted y yo no hacemos. Lo que queremos es ya, Señor, te pedimos la lista del mercado, pero no pedimos dirección. ¿Qué implica pedir dirección? Orar, arrodillarse, apartar tiempo, orar 3 horas sobre el asunto, ayunar sobre el asunto, perseverar sobre el asunto. Claro, usted dice, pero líder, el permiso es para el fin de semana, yo que voy a ayunar 15 días, ya pasó el fin de semana. Claro, para un fin de semana usted no tiene que ayunar. Pero ¿por qué las cosas no suceden? Porque no pedimos dirección. Hay un problema, hay una necesidad, entonces no paramos para decir, a ver, Dios,
hay esta enfermedad. ¿Cuál es el propósito? No, es que me tienes que sanar, me tienes que sanar, me tienes que sanar. No, así no funciona Dios. Es ¿qué es lo que tú quieres con esta enfermedad? ¿Qué es lo que está pasando con esto, Señor? El problema en la empresa, ¿qué es lo que tú quieres? Pido dirección. El problema que tengo en mi matrimonio, pido dirección. En la situación que tengo con mi hijo, Espíritu Santo, ¿cómo es que tengo que hablar con mi hijo? ¿Cuál es el problema real de mi hijo? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi hijo? Y de pronto el Señor le dice, vaya y tómese un cafecito con él. Y sea firme. Es lo único que necesita. Pero ¿quién le dio esa dirección? ¿Se dan cuenta por qué no sucede nada? Porque nosotros nos agarramos a pedir cosas, pero no pedimos lo que tenemos que pedir. Dirección. Cuando usted está perdido en una situación, usted está perdido en el carro, en una autopista o en una ciudad, ¿usted qué hace? Pide dirección, o prende el GPS, o se para en una farmacia, entra en una estación de servicio y pregunta, mira letreros, y usted empieza a mirar, ¿y dónde queda el sol por acá? ¿A dónde queda el West? ¿Dónde queda el East? Y usted empieza a pedir información para saber dónde estoy, qué hago. No va a salir, no va a llegar la salida así, ¡chum! Salida 66. ¿Estamos entendiendo? Si usted pide dirección, dice la segunda palabra es, insista en qué. Mira, no me miren a mí, ¿qué dice la Biblia? Insista en buscar. ¿Qué significa eso? Que usted y yo debemos insistir en encontrar lo que estoy pidiendo. Después, ¿qué dice? Insista en hallar. Lo que significa es que usted va a encontrar lo que busca. ¿Me están entendiendo o no? ¿Me están siguiendo o no? Con el pedir, yo pido dirección. Con el buscar, encuentro lo que pido. Con el hallar, encuentro lo que busco. Y cuando yo llamo, cuando insisto en llamar, ¿cuándo es que se abre? ¿Cuándo es? ¿Cuándo? Todo esto es el perseverar. Estoy perseverando en pedir, estoy perseverando en buscar, estoy perseverando en hallar. ¿Cuándo es que yo ya puedo llamar? Cuando lo encontró. Usted ya sabe lo que tiene que pedir. Por eso es que no vemos los resultados en nuestra vida. Para terminar, vamos a 2 de Corintios capítulo 8. Capítulo 8. Pregunto, ¿la acción de perseverar viene del alma o es del espíritu? Del alma. ¿El perseverar viene del alma o será del espíritu? Vamos a 2 de Corintios capítulo 8 y vamos a descubrir qué dice la Biblia. 2 de Corintios capítulo 8. Una iglesia llamada Iglesia de Macedonia. Quiero que usted evalúe la realidad que ellos vivían. Versículo 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Por favor, subraye, gracia. Gracia. La gracia es del alma o del espíritu. Del espíritu. Tómelo de esta manera. Hay dos tipos de perseverancia. Una es la perseverancia en sus fuerzas, en su alma, en su propio esfuerzo. ¿Qué genera esa perseverancia? Algunos resultados, pero más tarde, más temprano, usted termina cansado y frustrado. ¿Cuál es el problema del vago educado, del genio soñador y del talentoso fracasado?
que ha tratado de hacer las cosas en su propio esfuerzo. Y ya sabemos que usted y yo, cuando tratamos de hacer algo en nuestro propio esfuerzo, nunca encontraremos respuesta. Usted podrá decir, no, pero ya levanté mi empresa y he perseverado con mi empresa y yo comencé con una camionetica y ya tengo 3 camiones. Chévere. Cuando tenga 60 años hablamos. Y entonces hacemos el balance entre la empresa, porque usted salía desde las 5 de la mañana a trabajar y llegaba a las 9 de la noche de trabajar. Y entonces cuando usted tenga 60 años, sus hijos ya tienen ¿cuántos años? ¿Cuántos años tienen sus hijos? 20, 25, 30. Y entonces hablamos de qué pasó con su familia, qué pasó con sus hijos, qué pasó con su hogar, qué pasó con su salud. Entonces hablamos, y entonces sáqueme la plata de todo lo que le vale, ya no la empresa de 3 camioncitos, sino la de 15 camioncitos. Y póngala en la balanza y vaya y sopese cuánto vale mi familia y cuánto valen mis hijos. Y ya usted está firmando una garantía muy linda, una muerte muy linda. Apenas usted se muere, lo metan en el cajón, empezó la pelea de sus hijos por la maldita plata. Y más de uno de sus hijos de pronto, de sus amigos, van a visitarlo a usted en el hospital a la cama y de una vez llevan el metro y van tomando medidas. Piénselo. Y usted dice, es que yo perseveré. Hay mujeres que dicen, llevo 40 años de matrimonio perseverando, pero no en el espíritu. Lo que andan es aguantando, que es diferente. Y son infelices. Luego, no es perseverar en el esfuerzo, porque un día esa mujer, ya las viejas, damas, que se aguantaban 40 años, no existen. Serán las abuelas ahorita que están todavía vivas. Pero mujeres de 40 años para abajo, 50 años para abajo, hoy no están dispuestas a aguantar su matrimonio de 40 años mediocre. ¿O sí, mujeres? Entonces, ¿qué necesitamos? Es la perseverancia que viene del Espíritu, porque esa perseverancia es la que permite una situación como esta. Lea versículo 1. Palabra clave. La gracia de Dios, la perseverancia, escríbalo por favor, es gracia de Dios, viene de Dios. Usted persevera en su matrimonio, si es que va a perseverar en el Espíritu, verá la gloria de Dios, porque perseveró en el Espíritu. Verá la gloria de Dios en su trabajo, porque perseveró en el Espíritu. Verá la gloria de Dios con sus discípulos, porque perseveró. Verá la gloria de Dios con sus hijos, porque perseveró en el Espíritu. Porque usted pasó horas clamando y llorando por sus hijos. Perseveró, ayunó. ¿Cuántos días es el ayuno que más usted ha hecho? No me responda. Y yo se lo digo bien clarito, con todo cariño y respeto. Si usted no es capaz de ayunar 5 días, usted está en nada espiritual. Ay, Manuel, ¿cómo 5? Siga con el ayunito de 2 horas por día. Y agarra el sancocho, lo muele, lo bate y por la noche come la sopa molida. Con el pollo, la papa, el sancocho, la yuca. Hijitos, no es así. Siga levantándose a las 7 de la mañana y vaya corriendo a trabajar y llegue tarde a descansar. Salmo 27 dice, no lo busquen, por demás es que os levantéis de mañana a trabajar y que volváis tarde a descansar, pero perseverando, estoy trabajando porque yo tengo que traer plata, pero no tengo un domingo para mi mujer, no tengo un domingo para mis hijos. Deje que crezcan sus hijos. Cuando usted le quiera decir a su hijo, mi hijo, venga, papá, usted nunca tuvo tiempo conmigo, yo nunca tuve un sábado con usted, nunca tuve un domingo con usted nunca me llevó a las cosas de Dios, ahora usted me viene a hablar de Dios. ¿De qué Dios me está hablando? Simple. Es sencillo. Subraye la palabra gracia. Miren esta iglesia.
versículo 2. Si a uno como líder le dijeran, Manuel, ¿usted quiere ir a dirigir esta iglesia? Y me mostraran solo la primera parte del versículo, digo, no, gracias, Dios me lo bendiga. Dice, esta iglesia andaban en una grande prueba de tribulación. O sea, ¿qué estaba viviendo la gente? Persecución en la iglesia. ¿Qué más? Problemas de familia, problemas y dificultades económicas, muchas cosas. Después, ¿cómo estaba esa iglesia? Dice, profunda pobreza. Yo pregunto, una cosa es pobreza, otra cosa es ¿qué? Profunda pobreza. Entonces a mí me dice, Manuel, ¿quiere dirigir ese distrito? No, papito, gracias. Manden a un misionero nuevo, mándenlo para que él aprenda, O manden a Ludwig, que vaya a Ludwig, claro. Si venga se le apunta, ya como no está, aprovecho, aunque ella está ahí conectada. Allá está Simena gritando, sí, yo me voy. No olvídese, usted y yo decimos, a esa iglesia yo no me le mido. Pero miren lo que tenía esta iglesia. Había una profunda tribulación y profunda crisis y pobreza, pero a la vez, ¿ellos qué tenían? Tenían abundancia de dos cosas. Uno, abundancia de gozo, no dice alegría. Recuerden, la alegría no es del espíritu. La alegría es del alma. Usted va a una discoteca y usted tiene alegría. No. Y usted después a las 8 de la mañana, cuando se medio despierta en el primer guayabo, en la resaca, a usted la alegría se le fue cuando se dio cuenta que se gastó $250. Entonces ya ahí se descuadró, entonces la alegría se le fue, claro, porque es del alma. Pero aquí dice que estos tipos en esta iglesia de Macedonia tenían abundancia de gozo que solo da el Espíritu. Y además, abundancia de ¿qué? ¿Cuál generosidad de qué? Si estaban los pobres, no tenían más quebrados que un bulto de canela. ¿Se da cuenta? Y dice Pablo, versículo 5, que él sabía las situaciones. Dijo, los de Macedonia, esos pobres están hay que llevarles plata. Es como cuando usted tiene un carro y dice, líder, tengo un carro para vender, pero la verdad, para que usted pueda vender ese carro, usted tiene que dar $1,000. Porque es el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Más bien Pablo estaba diciendo, voy a ir a visitar esa iglesia, yo tengo que llevar plata para allá. Tengo que llevar plata a los de Macedonia porque los pobres están en profunda pobreza. Tengo que llegar con mercado. ¿Y de dónde venía Pablo? ¿Sabe dónde venía Pablo? Del distrito de Jerusalén. Allá eran los judíos ricos. ¿Y saben qué sucedió? Que esta iglesia de Macedonia, la que estaba quebrada financieramente, la que estaba viviendo problemas, dificultades, pero no estaban quebrados espiritualmente, sino que tenían la perseverancia del Espíritu Santo en sus corazones, estaban gozosos y querían dar. ¿Sabe qué hicieron? Levantaron ofrenda para los de Jerusalén, porque en Jerusalén no había dinero para la obra de Dios. No me preocupen, no le estoy hablando de dinero para la obra de Dios, no. Lo que le estoy hablando es de la actitud. Quédese tranquilo, no le vamos a meter la mano al bolsillo, tranquilo. No me ponga nervioso. Lo que le quiero decir es que dice el apóstol Pablo, no como lo esperábamos. ¿Qué era lo que Pablo esperaba? Que pidieran. Entonces él seguramente estaba preparando para llevar. Pero resulta que ellos mismos, en el versículo 3 dice, yo doy testimonio que ellos con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y subraya lo que dice, y lo que ¿qué más dice? Y aún más. Yo pregunto, cuando usted ha dado sus fuerzas, ¿qué tiene ya para dar? Nada. ¿Pero qué es dar más allá de las fuerzas?
Eso es acto espiritual. Y estos dieron su vida, su talento, su tiempo, todo, su dinero, más allá de sus fuerzas, por amor al Señor. Cumpleaños de Jesús, por ejemplo, la iglesia de Macedonia. Usted tiene la oportunidad de decir: yo me quiero. Ay, pero ya se inventaron 3 cumpleaños, ahora son 3 mesas, 2 mesas. Ay, no, qué jartera. Revise su corazón, persevere y arrodíllese y dígale: Señor, en mis fuerzas no soy capaz de llevar ni a nadie. No puedo llevar ni a uno. No he dicho, ni mi mujer va a ir. No he podido ni convencer a mi mujer. Y a mis hijos, quién sabe, porque están pensando en otro paseo. Pero usted se arrodilla y dice: Señor, quiero luchar esas 2 mesas, quiero trabajar esas 2 mesas, quiero perseverar esas 2 mesas, quiero ir por esos 16 personitas que tú me des la gracia de que sean tocados por el amor de Dios. Y gloria a Dios que usted va a danzar, pero el objetivo no es que usted, ay, la danza, solo la danza, yo voy a cumplir solo la danza. En la danza, pero persevere con esas personitas. Es el cumpleaños de Jesús. Entonces, familia, dice en el versículo 5 y oramos. Dice Pablo: porque ellos primeramente, ¿a quién se dieron? ¿Se dieron a quién primero? Se dieron primero al Señor. O sea, durante tanto tiempo que había problemas y había pobreza, ¿ellos qué hicieron? Perseveraron. ¿Por qué los novios ya no quieren tener sino 5 o 6 meses de novios? Se conocen y al otro día ya están de novios. Ya no hay amistad, porque no se quiere perseverar. ¿Por qué ya a los 6 meses es: mi amor, casémonos? ¿Por qué a los 5 meses o 4 meses es: acostémonos? ¿Por qué en los matrimonios, cuando hay problemas, es: divorciémonos? Porque no hemos aprendido a perseverar en el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer, familia? ¿En qué tenemos que perseverar? En el temor de Dios, en la doctrina, perseverar en la santidad, perseverar en hacer el bien, perseverar en perdonar, perseverar en evangelizar, perseverar en asistir, en comprometerse, perseverar en orar, en ayunar, en adorar, en alabar, en cumplirle a Dios. El Espíritu Santo nos da una instrucción. Usted verá si la toma o la deja. Próximo fin de semana no vamos a tener vigilia, pero escuchen lo que vamos a hacer. Usted decide. Comenzando a las 9 de la noche del próximo viernes, vamos a estar 12 horas continuas en este lugar buscando a Dios, haciendo Mateo 7:7. ¿Cuáles eran las 4 verbos? Pidiendo dirección. A ver, ¿ya les olvidó? Pidiendo dirección. 2, buscando a quién. Tercero, para que hallemos a quién. Y en cuarto, para que se nos abra ¿qué? Vamos a estar de 9 a 12 de la noche. Voy a estar mi esposa y yo, y todos los que se quieran apuntar, más a Sarasota. Informa ahí. Lo que le vamos a decir al Señor es que durante esas 12 horas, nunca, ni por un segundo, en este lugar va a cesar la alabanza y la adoración. No hay predicación. Solo para buscar al Señor. Vamos a orar por las necesidades de los que vengan en el grupo. 2, vamos a clamar por Estados Unidos, Israel y Siria. Les doy un paréntesis. Busquen la historia de la Segunda Guerra Mundial, que se llama el milagro de... me olvidó la palabra, creo que es Darkin, que fue el milagro que salvó el que Alemania destruyera a los aliados. Ocurrieron 3 milagros de manera sorprendente, y a esa misma hora había en Londres
más de 800.000 hombres y mujeres ayunando y de rodillas. Y cuando Hitler tenía para dar, había más de 400.000 soldados británicos atrapados en la playa en Bélgica. Ya era cuestión de acabarla. Ya venían los Panzer alemanes y los iban a acabar. Y de una manera extraña, el mismo Hitler ordenó parar y no continuó. Y hasta hoy los historiadores no entienden por qué Hitler ordenó que pararan cuando era el puntazo final. Pero había gente orando. Ya era que íbamos a estar en guerra y todavía no arranca. Yo creo que hay gente que está orando y nosotros no lo hemos hecho, o al menos comunitariamente. Entonces vamos a estar 12 horas. Si usted quiere estar las 12 horas, gloria a Dios. Usted quiere estar solo el pedacito de las 3 horas, gloria a Dios. Usted solo quiere venir 5 minuticos a untarse y a controlar si vinieron, toma lista y se va, no importa. 9 de la noche el viernes, comenzamos a Nalu, Sarasota y Fort Myers, y que usted quiera venir, de 9 a 12. De 12 a 3 de la mañana vienen los matrimonios. De 3 de la mañana a 6 de la mañana vienen los jóvenes. Y de 6 de la mañana a 9 de la mañana vienen las damas. Y quiero animarles a ver quiénes son los que están dispuestos a perseverar 12 horas buscando a Dios. La película se llama Un Oratón. Después te doy. Familia, vamos a ponernos de pie, vamos a ver. No sé cuántos jóvenes, Carlitos, a las 6 de la mañana, a las 3 de la mañana están trabajando. Dani, usted entra a trabajar a las 3 de la mañana, ¿no? Ok, entonces aquí te espero. ¿Estamos? Matrimonios, ¿a qué horas? Con Juanca, de 12 a 3. Ahora, perdón, usted puede, no puede